Jordan Peterson es un profesor canadiense de psicología clínica, personalidad de YouTube y autor. Comenzó a recibir una atención generalizada a fines de la década de 2010 por sus puntos de vista sobre cuestiones culturales y políticas. En 2016, Peterson publicó una serie de videos de YouTube en los que criticaba la ley de enmienda de la Ley Canadiense de Derechos Humanos y el Código Penal, conocido como Proyecto de Ley C-16, aprobada por el Parlamento de Canadá para introducir la identidad y expresión de género como motivo prohibido de discriminación. Argumentó que el proyecto de ley haría que ciertos pronombres de género se usasen en el discurso forzado y relacionó este argumento con una crítica general de la corrección política y la política de identidad, por lo que recibió una importante cobertura mediática, atrayendo tanto apoyo como críticas. Posteriormente, las conferencias y conversaciones de Peterson, propagadas especialmente a través de podcasts y YouTube, acumularon millones de vistas. Dejó en suspenso su práctica clínica y sus deberes docentes en 2018, cuando publicó su segundo libro, Las 12 reglas para la vida, un antídoto contra el caos. Este libro fue promocionado con una gira mundial y se convirtió en un éxito de ventas en varios países. A continuación, trataré de explicar cuáles son las razones detrás del odio que tiene cierto grupo de personas hacia él y sus ideas. Y ojo, no estoy diciendo que tengas que estar de acuerdo con todo lo que él dice, sino que simplemente me enfocaré en las personas que están activamente tratando de cancelarlo, y sin ánimos de caer en generalizaciones, muchas de esas personas podrían describirse como de extrema izquierda o izquierda radical, y esto incluye a marxistas, posmodernistas y defensores de la ideología de género, etc. Primero que nada, Jordan Peterson es una persona que no apela a las emociones de los demás, o a sentimentalismos o a victimismos. Es decir, el discurso actual es que tú eres perfecto o perfecta y que el mundo o la sociedad debería aceptarte tal y como eres. El problema con esta manera de pensar es que se puede caer en ideas peligrosas, como el body positivity. En vez de eso, el discurso de Jordan Peterson es: yo sé que puedes ser una mejor persona. Y es por eso que muchas personas que han sufrido de depresión se sienten arropadas por él. Esto va en total desacuerdo con la idea de la izquierda radical, de que eres perfecto o perfecta, y que no necesitas cambiar. Es el mundo el que tiene que cambiar, y si el mundo no quiere cambiar, vamos a forzar ese cambio, porque es como si el mundo nos debiera algo a nosotros. Este pensamiento quiere decir que, dentro de las coordenadas de la izquierda radical, cuando se encuentran con una adversidad o algo que lleva a la infelicidad, no es consecuencia de sus propios actos, sino que es culpa de un sistema opresor e injusto. Esto no quiere decir que haya problemas en la sociedad que no necesiten ser arreglados, pero un énfasis en culpar a la sociedad enteramente por nuestros problemas no deja lugar para mirar dentro de nosotros mismos y hacernos responsables por nuestras acciones. El estatus de víctima o defensor de los oprimidos es demasiado atractivo, porque le da el derecho a una persona o a un grupo de personas de enojarse y cometer actos incluso delictivos en nombre de la justicia social. Pareciera que a la izquierda radical le interesa resolver problemas, pero realmente no están interesados en discutir las causas verdaderas de ese problema y usan los problemas para imponer su voluntad. Su estrategia es convencer a más y más gente de que están o han sido oprimidos y que para tener éxito en la vida necesitan agruparse con el resto de oprimidos, algo que Jordan Peterson llama tribalismo. En el tribalismo, el bien grupal se considera más importante que el individual. Esto también nos lleva a que Jordan Peterson es un defensor del individualismo y está totalmente en contra de las identidades grupales. Para la izquierda radical lo único que importa es si eres hombre o mujer o gay o transexual o latino o negro o blanco. Y en este tribalismo caemos en la figura que más odia a la izquierda radical, y ese es el hombre blanco heterosexual. Y de acuerdo a su tribalismo y relaciones de poder, vendría siendo el culpable de todos los males de nuestra sociedad. Y en una sociedad donde los problemas del hombre blanco heterosexual importan cada vez menos, Jordan Peterson ofrece con su discurso un espacio para ellos. Pareciera que ser hombre, blanco y heterosexual te exime de tener problemas, y es casi como si por defecto tuvieras la vida resuelta. La izquierda radical encuentra poder en el tribalismo porque les da la ventaja de los números,
así que es obvio que quieran silenciar a cualquier persona que tenga un discurso más individualista. La táctica de la izquierda radical es llamar a Peterson racista, homofóbico, machista, fascista, intolerante y demás adjetivos con tal de que la gente lo identifique como alguien con ideas peligrosas y que no merece la pena ser escuchado. En pocas palabras, yo diría que le tienen miedo. En realidad, hay dos tribus principales en la izquierda radical, los posmodernistas y los marxistas, que por cierto, Dr. Peterson, no son iguales, por lo que le temen a Peterson por diferentes razones. Primero están los posmodernistas. Los posmodernistas esencialmente no tienen metodología, por lo que en realidad no pueden hablar sobre el mundo. Todo lo que saben son discursos. Peterson también habla sobre discursos, es decir, la sabiduría recibida especialmente de la Biblia, y la interpreta a la luz de los hallazgos empíricos de los campos de la psicología clínica y la biología, a través de los arquetipos de Jung. Su síntesis es elegante, bien razonada, bien respaldada por evidencia empírica de una gran variedad de campos, y resuena con cierto segmento del público, básicamente, a diferencia de la ideología posmoderna. Peterson dice cosas sobre el posmodernismo que son obvias, como que hay infinitas interpretaciones, pero no todas las interpretaciones son útiles, y cosas que son menos obvias, pero igualmente devastadoras, como si todo lo que apoya las ideas es poder, entonces sustituyes el poder por la verdad. Y los posmodernistas no tienen respuesta para estas críticas, excepto para evadir la pregunta, confundirse con la jerga y finalmente acusarlo de racismo, sexismo o de algún otro ismo. En cuanto a los marxistas, el caso es menos devastador y más trágico al mismo tiempo. Los marxistas han luchado por hacer entender su punto, a pesar de que tienen muchas cosas importantes que decir sobre el capitalismo. De hecho, muchas de las predicciones de Marx se han cumplido. El capitalismo tiene tendencias explotadoras, al igual que los sistemas anteriores, y es inestable, lo que genera crisis periódicas, y también contamina el planeta y conduce a una guerra imperialista. Pero la caída del comunismo y la revelación de sus horrores hicieron retroceder todo el proyecto. Además de que los comunistas tenían un gran problema para crear instituciones democráticas, que algunos de los creyentes más fervientes todavía no lo admiten. Continúan aferrándose a conceptos arcaicos como la teoría del valor del trabajo, que no tienen base empírica. Por lo tanto, sus teorías no han encontrado mucho apoyo en la clase trabajadora o la intelectualidad en otros campos. Entonces, los marxistas que permanecen en los rincones del mundo académico luchan por encontrar soluciones viables que se basen en el mundo realmente existente, prefiriendo así soñar con la utopía. Por ejemplo, condenan los males del mercado, que aunque no es un elemento esencial de la naturaleza humana, como afirman los liberales, libertarios o anarcocapitalistas, es sin duda una institución social útil y que está aquí para quedarse. Cuando se les pregunta cuál es la solución para la desigualdad, primero intentan evitar la pregunta hablando de resistencia y protesta, que en realidad no es una solución, solo una objeción. Cuando se les presiona más, hablan de nacionalizar todo. Obviamente eso no va a funcionar, porque ya se intentó antes y falló. Básicamente, los marxistas tienen algunas críticas válidas del capitalismo, y esa es una entrada para la izquierda, pero no la aceptan porque están casados con teorías puras que no tienen sentido para la gente común y no hablan de sus problemas. El marxismo se ha convertido así en una especie de religión pagana que apenas sobrevive en las universidades. A salvo en los confines de la academia, en realidad no tienen que enfrentarse a la realidad de dirigir las cosas o incluso organizar a la clase trabajadora. Así que no han creado un programa que aborde los problemas de la época, uno que reconozca que la sociedad no se puede rehacer de una sola vez, que no hay un sistema perfecto y que solo se logra un progreso incremental posible con un esfuerzo masivo. El hecho de no hacerlo se debe en parte a su hostilidad hacia la metodología científica. Ahora bien, es cierto que el método científico a menudo ha sido tergiversado y abusado en la corriente principal de las ciencias sociales no marxistas, para vender verdades a medias y modelos simplistas de la naturaleza humana que apoyan al status quo. Esto es más obvio en el campo de la economía, donde la ideología se disfraza con matemáticas sofisticadas para que parezca una ciencia positiva, lo cual no lo es del todo, porque las ciencias sociales no son como la física e involucran factores subjetivos de ética y conflicto. Y el marxismo se basa en la lógica hegeliana, que es diferente de la lógica lineal de la ciencia moderna,
por lo que parece un concepto extraño para la mayoría de las personas educadas en la lógica de causa-efecto que encontramos en la ciencia. También he sido testigo de una desafortunada tendencia de los profesores e intelectuales de izquierda a descartar la metodología científica y el registro de la historia. ¿Cómo explicar la reducción masiva de la pobreza en todo el mundo bajo el capitalismo? Las estadísticas se pueden manipular. ¿Qué hay de la falta de interés por el socialismo entre la clase trabajadora? Falsa conciencia. ¿Qué pasa con la opresión extrema de la Unión Soviética? Eso es propaganda occidental. ¿Qué tal si crean cooperativas para competir con los capitalistas? ¿El mercado simplemente nos destruirá o entonces seremos como ellos? Y así hasta el infinito. Ahí es donde realmente tienen mucho que aprender de Jordan Peterson. Si solo pasas tiempo con personas que están de acuerdo contigo, será difícil ver las cosas desde una perspectiva diferente. Por lo tanto, colocarse en una cámara de eco en las redes sociales es una idea terrible y a veces peligrosa. Los efectos adversos de las cámaras de eco se han propagado por muchos aspectos de la sociedad moderna. Tomemos como ejemplo a la política. Muchos en la izquierda batallaron por entender por qué Donald Trump era tan popular entre los conservadores en 2016 y 2020. Y contrariamente a lo que pensaban algunos liberales, no fue porque tuviera una personalidad asombrosa. En cambio, los conservadores abrazaron a Trump, a pesar de sus defectos, porque se atrevió a desafiar el establishment y el status quo. Muchos en las zonas rurales de Estados Unidos se sintieron abandonados por el establishment político. También estaban cansados de que los políticos mintieran e hicieran falsas promesas para obtener votos. Y durante un periodo sostenido de desesperanza, Donald Trump los ayudó a sentirse esperanzados. Ante esto, la izquierda respondió como solo ellos saben hacerlo, con un sentimiento de superioridad moral. Si Donald Trump, Jair Bolsonaro o cualquier otro populista de derechas ganan las elecciones, es porque la gente es ignorante, inculta y necesita ser reeducada en el socialismo urgentemente, y no ven que ellos son los que están fallando en conectar con la mayoría de las personas. No se dan cuenta que el pueblo lo que necesita es trabajo y oportunidades para sobresalir. No necesita abortos, lenguaje incluyente, 67 géneros, etcétera, etcétera, y que la mayoría de la gente sigue siendo del corte tradicional que tanto aborrecen.